Voy a compartir en este minuto una reflexión cuyo nombre no es para nada científico, ¿eh? Un nombre muy, pero muy común. La sal de la tierra. Simplemente eso, la sal de la tierra. Y lo voy a tomar de la lectura bíblica del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. El Señor Jesucristo expresó estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este texto, sin duda alguno, es tremendo, es fuerte y es profundo. Vamos por el principio. ¿A quién le sembró? ¿A quién le predicó? ¿A quién le ministró el Señor esta palabra? No fue a las multitudes, no, fue a los 12. Fue a esa pequeña congregación que él estaba formando, a esa pequeña congregación de hombres que él fue formando como barro en manos del alfarero. A ellos les sembró el Señor esta palabra: vosotros sois la sal de la tierra. Pudo haber dicho el Señor: vosotros seréis la sal de la tierra, pero no era una palabra a futuro para ellos, era sí a futuro para la sociedad, pero para ellos era ya, en el momento. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué es lo que estaba formando el Señor con estas 12 personas? Estaba formando su iglesia, estaba formando su congregación, estaba formando a los hombres que transmitirían, que llevarían el Evangelio de Jesucristo por todas las edades a futuro, hasta que llegara a nosotros, al día de hoy. Hermanos queridos, esta palabra es tan trascendental, pero tan trascendental, desde la base que la sal es un elemento natural. Es un elemento natural y que cumple 3 funciones. Yo podría decir que cumplía 3 funciones, pero aún todavía en la actualidad cumple 3 funciones. Primero, es un elemento tan singular que sirve para preservar, ¿ya? Para preservar. 2, es un elemento singular como antiséptico. Y tercero, es el único elemento saborizante que existe en el mundo. Escúcheme esto. Cuando yo hablo de preservar, ¿a qué me refiero? En los tiempos antiguos, cuando no existían los sistemas de refrigeración, ¿sabía usted que las carnes, sobre todo, se salaban? Se salaban para poder guardarlas, para poder mantenerlas, para evitar su estado de putrefacción. Se salaban las carnes. Entonces, ahí tenemos el elemento de preservación. 2, como antiséptico. Yo recuerdo mi niñez cuando me crié en sectores rurales, sectores de campo, y alguien se hacía una herida, una cortadura o algo, lo primero que se hacía era una agua tibia con sal. A eso se le llamaba salmuera. Se lavaba la herida y eso evitaba que la herida se infectara. Escúcheme, que se infectara. O sea, ahí está el poder antiséptico y el sabor saborizante hasta el día de hoy. Entonces, mi querido hermano, cuando el Señor, mi querido pastor, amigo, cuando el Señor le dice a sus apóstoles: vosotros sois la sal de la tierra, le está dando a entender que ellos serán el elemento que hará preservar el Evangelio original, el Evangelio santo, el Evangelio puro, el Evangelio no contaminado, el Evangelio no tergiversado. Ellos serían los encargados de mantener la pureza, la santidad y la originalidad del Evangelio predicado por Jesucristo. Ellos tendrían que preservarlo. 2, ellos serían elementos que llevarían sanidad al mundo, llevarían curación al mundo herido, al mundo hecho pedazos. Ellos llevarían la sanidad a través de esa palabra y le darían también sabor al mundo desesperado, al mundo desesperanzado y al mundo que no tenía un norte de vida. Amados hermanos, ¿por qué es actual esta palabra? ¿Por qué hoy es actual esta palabra? ¿Sabe? A mí me caló hasta los huesos esta palabra. ¿Y por qué es tan actual? Porque lamentablemente hoy, en estos tiempos, estamos viviendo en medio de una sociedad que ha perdido el rumbo.
Una sociedad que ha perdido el norte, una sociedad que ha perdido todo respeto, ha perdido la moral, ha perdido la ética, ha perdido las buenas costumbres. Una sociedad que está inventando cosas, está inventando métodos, sistemas y maneras. Y todas estas maneras, métodos y sistemas, ¿sabe lo que están haciendo? Tratando de desordenarle el orden original a Dios, el orden original a Dios. En medio de esta catástrofe moral, en medio de toda esta catástrofe de ética y de falta de respeto en la sociedad, junto con ello quiero decirle que grandes poderes del mundo están cayéndose a pedazos, se están destruyendo a pedazos. Por ejemplo, el poder económico hoy por hoy está por el suelo. El poder político de la misma manera, el poder comunicacional de la misma manera. Pero aquí quiero quedarme estancado un poquito para decirle que lamentablemente otro poder que está perdiendo toda su fuerza, toda su credibilidad, es el poder religioso. El poder religioso, el cuestionamiento de la fe, el comercio de la fe, la manipulación de la fe. Hermano querido, por eso el Señor dijo, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, ellos tendrían que mantener lo original del Evangelio, la visión del Evangelio, el propósito del Evangelio. ¿Para qué el Señor vino? ¿Cuál es el corazón del Evangelio? ¿Acaso no está en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1, cuando dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos? Hermanos, la palabra Evangelio significa eso, buenas nuevas, buenas noticias. Pero lamentablemente hoy el Evangelio, y discúlpeme que lo diga de esta forma, el Evangelio es cualquier cosa, pero menos lo que dijo el Señor que fuera, buenas noticias. Y lamentablemente ahora es cuando el Señor quiere hacer vida esta palabra. Vosotros sois la sal de la tierra, porque en medio de esta sociedad desabrida, en medio de esta sociedad herida, en medio de esta sociedad que ha perdido toda esperanza de vida, entonces aquí es donde la iglesia tiene que levantarse, levantar la voz y pregonar a Jesucristo por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas. La iglesia no fue llamada a inmiscuirse en otros temas. La iglesia no fue llamada para participar de cosas que no son el evangelio nato del Señor. Y entonces por eso se está dando lo que dice esta palabra, que cuando la sal se desvaneciere. ¿Qué quiere decir esto? Que si la iglesia perdiera la visión, si la iglesia perdiera su norte, si la iglesia perdiera el propósito original, será una vergüenza para el mundo, será una vergüenza para el mundo, no servirá para nada. Hermanos queridos, amados pastores, ¿qué es lo que está pasando hoy con la iglesia? ¿Qué está ocurriendo hoy con la iglesia? La gente ya no cree en nada. La gente ha sacado totalmente su credibilidad de lo que antes era su principal apoyo, que era la iglesia. Lamentablemente, ¿por qué? Porque la iglesia está perdiendo su sabor. La sal está perdiendo su sabor y dice que no servirá para nada, será echada fuera y hollada por los hombres. Esta palabra hollada por los hombres significa que llegará a ser una vergüenza en medio de la sociedad. No le apena, no le causa esto un impacto en su corazón, no le llama a reflexión, no le invita esto a detenerse un poquito en el camino y pensar qué no estamos haciendo bien, en qué nos equivocamos. ¿Acaso no tenemos aquí el libro original? ¿Acaso no tenemos aquí la palabra clara, la palabra verdadera? Conversaba con una persona y me dijo, he buscado en cuántas iglesias encontrar la verdad y no la he hallado. Le dije, pero si la verdad la tiene escrita en ese libro que se llama la Biblia, ahí está la verdad. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Amado pastor, amado hermano, amado amigo, a usted le llamó el Señor. Usted y yo somos hoy la sal de la tierra. Nosotros somos la sal de la tierra hoy día. Y no podemos permitir que la sal que está en nosotros se desvanezca, pierda su sabor y terminemos siendo una vergüenza en medio de la sociedad. Que el Señor nos dé autoridad por la palabra. Que el Señor nos dé un testimonio que respalde la palabra. Y que el Señor nos permita que su Santo Espíritu nos dirija en cada cosa que hagamos. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. No permitamos que se desvanezca
ese sabor en nosotros, lo original del Evangelio, lo puro del Evangelio, lo santo del Evangelio, para que sea impactada la sociedad a través de la palabra. Desde el fondo de mi corazón he grabado, he predicado esta reflexión, porque ¿sabe qué? Me caló hasta los huesos cuando la leí, y miré en mi entorno y me di cuenta cuánto terreno hemos perdido, cuánto terreno le hemos entregado al enemigo por no saber preservar el elemento más importante que Dios nos dio, que es el Evangelio, su palabra. Usted y yo somos la sal de la tierra.